Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les voy a enseñar cómo preparar unos colorantes caseros, naturales, muy fáciles de hacer, para cosmética, para jabones y sobre todo muy seguros, para que no se pierdan hasta el final del video. Antes de iniciar los colorantes les voy a dar unos consejos que son muy importantes. El primero: cuando ustedes vayan a utilizar un colorante, prueben primero, hagan pequeñas pruebas para determinar la cantidad de colorante necesaria para lograr el tono deseado. Otro consejo: consideren el pH de algunos colorantes, pueden cambiar el tono con el pH del jabón. Tienen que guardar los jabones en un lugar fresco para que no se les vaya el color o les cambie también el tono. Tienen que mezclar muy bien los colorantes con el jabón para que les quede bien diluido y no les queden en grumos los colorantes. El último consejo que les doy es que no los vayan a exponer los jabones al sol, porque el colorante se les puede ir un poco, les va a cambiar el color. Empezamos con una demostración de la zanahoria, cómo vamos a colocarlos a secar. Primero que todo, la zanahoria tiene que estar pelada y ustedes lo pueden hacerlo en tajadas muy delgaditas, o con esta parte del rallador lo pueden también pasar. Mire las tajadas, lo delgaditas que quedan, lo más delgaditas que puedan. ¿Por qué? Porque así se va a demorar menos el secado. Y les explico cómo lo van a colocar. Colocamos bien organizados y separados. Es muy importante que queden separados. Si ustedes montan uno sobre el otro, ¿qué sucede? Les va a secar unos primeros que otros y quizás de pronto hasta se le dañe. Tapamos con una malla para que no le entre ningún animalito. Esto puede durar dependiendo de la cantidad que tengamos, y también depende mucho del tiempo, porque si está haciendo harto sol, calienta bastante, entonces se van a secar más rápido. Entonces, ya sea la zanahoria o la remolacha también. Y ya después lo vamos a moler. Ustedes, si tienen harta cantidad, hasta en la licuadora lo pueden moler. Estén bien secos. Ustedes si les toca cambiarle la servilleta, pues se la cambian, porque la servilleta absorbe mucho y ayuda para que no se dañen también los productos, en este caso las zanahorias. Esa es la forma de colocarlos en el sol. Voy a hablarles primero de algunos productos que ustedes lo pueden utilizar inmediatamente sin ningún proceso, que los venden en el comercio fácilmente. Por ejemplo, la flor de Jamaica. La flor de Jamaica nos va a dar un colorante más o menos como rojo. Depende de la cantidad de flores que nosotros le coloquemos al disolvente. Es muy importante que vean el video hasta el final, porque yo les voy a explicar en dónde son solubles todos estos colorantes. La flor de Jamaica es uno de los que ya vienen listos, que en cualquier parte ya se consigue en cualquier supermercado. Otro es la cúrcuma, que nos da un color amarillo, de pronto más como anaranjado. Depende también muchísimo de la cantidad que ustedes utilicen. Yo les explico ahora cómo lo hacen. Bueno, dejamos este acá. Son la flor de Jamaica, que quería mostrárselas cómo vienen. Pues no es sino que la colocan en el disolvente y ya, no suelta fácilmente. En toda parte se consigue.
Bien. Las espinacas dan un verde muy verde, que es muy bonito. Mire, estas ya están secas. Les recomiendo la espinaca. También la van a colocar así, una por una, que las escojan que estén frescas, que no van a estar ya bien separadas. Es muy importante la separación. Y las colocan así como coloqué la zanahoria. Yo les diría que la hicieran en el microondas, pero es de mucho cuidado. En el microondas tienen que tener mucho cuidado y estar pendientes porque se les puede prender. Entonces, en el microondas ustedes la colocan así, la colocan 1 minuto, la dejan enfriar. Es importante que la dejen enfriar. Luego la colocan otro minuto, la dejan enfriar y por ahí en 3 minutos, por ejemplo, las hojas ya están. Pero no se pueden mover de ahí porque de pronto ustedes dejan pasar la hoja y se les puede prender la hoja. Entonces es de mucho cuidado en el microondas. Son opciones, pero hay que tener cuidado. O si tienen forma de una deshidratadora, ya se consiguen fácilmente unas deshidratadoras caseras que no son costosas y son muy efectivas. Además, estos colorantes nos sirven tanto para los alimentos como para la cosmética. En la cosmética lo podemos utilizar como, por ejemplo, para tinturarnos el cabello, que sí hay que colocarse uno varias veces, pero le tintura muy bien. ¿Sí? Y ya depende también con las combinaciones que se hagan. La ajena verde también tintura muy bien y es natural. Bueno, entonces aquí continuamos con esto. Este de acá da un color como amarilloso. Esto es cáscara de naranja rallada. La colocan a secar. También hay que secarla después de que la rayen bien separada. Y cuando ya esté el polvito, entonces ya ese es el colorante que nos va a dar un color amarillo muy bonito. La cáscara. Igual la zanahoria. Esta zanahoria que yo tengo acá, la dejé para que ustedes vieran. Esto ya está seco, sino que yo, para mostrarles a ustedes, la rayé por la parte más grande del rallador y también se nos demora menos. Mire que la de allá puede que dé un tono más naranja, el que les mostré inicialmente, pero así también la puede hacer y de pronto les rebaja un poquito el tono naranja. En cambio, las que les mostré inicialmente conservan bien el color. Esta zanahoria. Aquí tengo té verde. El té verde nos da un tono también, un verde, pero un verde, que les dijera yo, oliva más bien, pero también sirve mucho. Este de acá es espirulina. La espirulina son hojas así como estas, pues no son igualitas, pero son hojas, y esto nos va a dar un verde tirando a azul. Entonces es muy diferente al color que nos da la espinaca, es totalmente diferente. También lo colocan a secar de la misma forma, lo organizan bien en un plato, tapado siempre con malla. Ahora sí les voy a explicar cómo lo van a disolver. Hay 2 formas de disolverlo. En agua, son todos los colorantes así vegetales naturales, se pueden disolver en agua, pero también se pueden disolver en alcohol de 96 grados. Ya ustedes toman la determinación. Pues la verdad, si son para jabones, el alcohol de 96 grados les sirve como conservante de una vez,
entonces me parece también bien. Le vamos colocando al agua, en este caso lo va a hacer en agua. Entre más espeso lo dejen mejor, porque va a necesitar menos colorante para el jabón o para tinturarse el cabello. Bueno, espero que ahí les haya quedado como un resumen muy general y que pues que ensayen, toca ensayar mucho. La remolacha yo no les hablé, pero es lo mismo que la zanahoria, se tuesta lo mismo, haga de cuenta, y también da un color como rosado tirando un poquito a rojo. Espero les haya gustado este video, que me envíen comentarios si de pronto tienen otras ideas de colorantes, que me parece magnífico, y que se suscriban a mi canal los que no se han suscrito, y nos vemos hasta pronto. Chao, chao.